Recuerda que el mal liderazgo no solo destruye empresas, destruye vidas. De igual manera, hoy en día hay supuestos líderes en la iglesia cristiana que están destruyendo vidas. Lo hacen a través de intereses mezquinos y corruptos, causando en muchas personas una pérdida mucho más grande que el retiro, jubilación, representado en dinero. La pérdida que estos líderes están causando y arruinando vidas tiene que ver con que las personas que han depositado su confianza en ellos como sus guías espirituales están en peligro de perder su alma eternamente, y nada vale la pena ese intercambio. Nada. Todo esto plantea la pregunta para nosotros como creyentes: ¿por qué los falsos maestros son un peligro oculto en nuestros días? No es cosa simple decir, hablar de Dios, porque de alguna manera hay gente que está dispuesta a creer cuando una persona dice hablar de Dios. Pero ¿por qué los falsos maestros son un peligro oculto? Razones hay muchas, pero el día de hoy veremos que los falsos maestros son un peligro oculto porque enseñan a las personas a trivializar las cosas espirituales, pervirtiendo la verdad de Dios, mientras hay aspectos del peligro de los falsos maestros. Número 1. Ellos son líderes de oscuridad. Número 2, ellos rebajan la verdad de Dios. Y número 3, ellos enseñan a otros a rebajar la verdad de Dios. ¿A qué me refiero con rebajar? La trivializan. No le dan la importancia de vida. Y eso tiene implicaciones muy terribles. En realidad, el versículo 16 de Mateo 23 empieza con Jesús, de alguna manera, acusándolos de que son líderes de la oscuridad, líderes de lo perverso. Nosotros como iglesia debemos de tener la capacidad de poder reconocer esto y las implicaciones de estos líderes de oscuridad. Ya hemos visto en sermones anteriores de que los cristianos no pueden poner debajo de la alfombra las actitudes pecaminosas de los supuestos líderes. Eso es trágico. Si hay algo de lo que podemos acusar a los falsos maestros de entrada, en primer lugar, es que son líderes que viven en oscuridad espiritual. Y no hay otra manera de ponerlo, porque las evidencias en cuanto a dónde ponen sus prioridades revelan en realidad que ponen la prioridad en el dinero, ponen la prioridad en su propia reputación, en su nombre, podemos decirlo, porque la reputación es buena. Claro que un líder en la iglesia tiene que tener una reputación creíble. Pero no se trata de él, de un nombre. Hay hombres dentro de la iglesia que hoy se encuentran trabajando arduamente, estudiando profundamente la Escritura, no para exaltar el nombre de Cristo, sino para que el nombre de ellos sea exaltado. Quieren ser grandes, quieren dejar una marca. No están tan interesados en que sea Cristo el que deja la marca a través de la historia, sino ellos. Y esto se ve a niveles grandes como a niveles pequeños, iglesias pequeñas. El pecado del hombre en realidad
no es limitado por el tamaño de una iglesia. Hay hombres pequeños que están en una iglesia pequeña que ahí elaboran sus sueños de grandeza y en el proceso manipulando y engañando a gente por sentirse importantes. Y no se diga en las iglesias grandes o supuestas iglesias. No hay otra forma de empezar a acusarles. La manera en que priorizan las cosas espirituales demuestra que no están en la verdad. El apóstol Juan en su primera epístola dice que hay quienes afirman tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Al vivir de esa manera, mienten y no practican la verdad. Y esa es una distinción de cómo podemos ver a los falsos maestros. Por eso decimos que estos líderes espirituales que están viviendo en tinieblas y por eso no tienen ninguna comunión con Dios. El apóstol Juan en esa misma epístola nos dice que en Dios no hay tinieblas o no hay oscuridad. Entonces, ¿cómo podrán hombres que caminan en tinieblas tener comunión? En el versículo 16 de nuestro texto, en el tercer ay de terror y juicio, Jesús no los califica como hipócritas. Seguirá diciendo hipócritas más adelante. Vea conmigo el texto. Ahí Jesús no hipócritas, sino que les da un nuevo calificativo a estos falsos maestros. Él los acusa de ser ¿qué? Guías ciegos. Pensemos en esa acusación de Cristo Jesús. No es posible ser un guía ciego. El sarcasmo divino los está exponiendo a su tragedia espiritual. Aquí en nuestro texto esta palabra, guía, significa líder, es un sustantivo. Y en la forma verbal de esa palabra significa guiar. Entonces, guías ciegos es una contradicción. Es como decir luz oscura. O es como decir hielo caliente. No puede existir. De igual manera, no puede existir un guía ciego. En realidad, ellos son una contradicción espiritual. Eso es un peligro de los falsos maestros. Que en realidad son una contradicción espiritual. Y todavía ser lo contradicen. O sea, no tiene sentido. Son hielo caliente. Son luz oscura. O como Pedro dice, manantiales sin agua. En segunda de Pedro. ¿Podrá existir un manantial sin agua? No, la propia idea de manantial nos dice la realidad de la existencia de agua, manantial de agua. Nubes vacías o nubes secas no puede existir. Así como era para estos líderes religiosos de Israel, así hoy también todo el que se hace llamar pastor, pero que ahuyenta a las ovejas, es una gran contradicción espiritual. Así como hoy todo el que se hace llamar pastor y guía fraude espiritual si lo está guiando a su propio reino. Si se presenta como bíblico y no enseña la verdad de Dios en amor y con valentía, es una conductual y enseña el error, haciéndose llamar maestro y pastor, es un fraude y una contradicción espiritual. No podemos verlo de otra manera, amados hermanos.
Y aquí lleva una responsabilidad y una aplicación para nosotros los creyentes. Nos hemos sentido muy cómodos dándole el título de pastor a alguien que no es pastor. ¿Se ha dado cuenta? Piense en el falso profeta más común de habla hispana en nuestros días, son muchos, y de repente le dicen a el pastor. No es pastor, no es líder, no es maestro de la verdad de Dios. Creo que deberíamos de meditar eso, ¿verdad? Aunque es algo como un paréntesis en lo que estoy diciendo, y saber que no podemos decirle pastor al que no es pastor, o no podemos llamar iglesia a lo que no es iglesia. Y tenemos que usar sabiduría de Dios para hacer eso, ¿verdad? No me estoy refiriendo a pastores fieles que están pastoreando iglesias en el anonimato, que son pequeñas o grandes, que tengan formación teológica o no, pero que están haciendo la obra de Dios. No, yo me estoy refiriendo a aquellos que hacen todo lo contrario de lo que dice. Jesús no está negando al decirles guías ciegos, si se da cuenta de que ellos son líderes o guías, o que tienen sobre las personas un nivel de influencia. De hecho, ellos son líderes, pero no son líderes buenos. Son líderes perversos. Son líderes de la oscuridad. Son líderes profanos y que enseñan a profanar. Ese es el punto de Jesús. Acusarlos y dejarles saber que Él sabe que ellos son líderes ciegos, incompetentes y corruptos. No son líderes genuinos. Y por eso les vendrá maldición. Abra la palabra de Dios en 2 de Pedro 2. Vamos a ver unos versículos. Versículo 1. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer unos cuantos versos. Si lo tiene ahí, el primer versículo, 2 de Pedro 2:1. Pedro, escribiendo a la iglesia, le dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Estos falsos maestros no tendrán límites, negarán a Cristo mismo, lo tendrán como un parte de su terminología, pero todo lo que hacen niega a Cristo. Son aquellos que dicen que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de la piedad. Una manera parafraseada de decir eso son aquellos que parecen cristianos, son aquellos que parecen pastores, pero que con sus actos niegan a Cristo. No necesariamente lo tienen que negar verbalmente, sino en realidad niegan con su vida que son de Cristo. Versículo 2. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Qué terror para estos hombres. Su sensualidad y todo lo que se ve hoy en día, amados hermanos,
es una burla, la mayoría. Por eso que lo que necesitamos ahora es gente hábil con la palabra de Dios que pueda enseñarle a otros a distinguir el error de la verdad. Cualquier persona puede ver a un líder fraudulento, un líder de la oscuridad en YouTube o en la televisión y erróneamente calificar a toda la iglesia cristiana de esa manera. Es parte de la estrategia satánica de desviar a la gente de ver el evangelio. El texto lo dice, por causa de ellos la verdad será blasfemada. Y hoy en día encontramos gente que nunca se ha acercado a la Biblia, que nunca se ha acercado a una iglesia y sin embargo están blasfemando las cosas de Dios a causa de lo que estos líderes fraudulentos están presentándoles como una versión. No que la verdad se corrompa, la verdad es pura, eficaz, poderosa, sino que lo que ellos presentan como verdad no es verdad. Versículo 3, en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Dice Pedro, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida les espera sin falta. El versículo 12. Pero estos, vea la fuerza de la forma en la que la Escritura habla de estos hombres. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán destruidos con la destrucción de esos seres. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres durante el día, son inmundicias y manchas. Escuche cómo los califica. Ellos no son líderes, son inmundicias y manchas, deleitándose en su engaño mientras banquetean con vosotros. 17, son manantiales sin agua y tinieblas impulsadas por la tormenta. Versículo 18, hablando con palabras infladas y vanas, seducen mediante deseos carnales y sensuales que se acercan y engañan con todo su error a aquellos que apenas están escapando del error. Prometiéndoles libertad, en realidad los llevan cautivos. Ellos prometen libertad, dice el versículo 19, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Mis hermanos, por mucho que un hombre se haga llamar líder espiritual, pastor o como quiera denominarse, Dios lo aprobará o Dios lo desaprobará. Y solo hay dos extremos. Por un lado están los líderes espirituales puestos y guiados por Dios, y por otro lado están los líderes profanos puestos y guiados por Satanás. Y Jesucristo en su palabra nos dejó en claro que estos líderes son profanos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, en donde vemos que no solamente son profanos, viven en oscuridad, no pueden producir más que profanos. Guías ciegos producen gente ciega, espiritualmente.
¿Cómo logran hacer eso? Destruyendo la verdad en el corazón y la mente de ellos. Ellos rebajan a Dios, la trivializan, le quitan el deber debido, le enseñan a la gente que está bien tomar las cosas de Dios con trivialidad, que no hay que agarrar las cosas de Dios tan en serio. ¡Qué peligro! La forma en la que Jesús los acusa para demostrar que su liderazgo es falso es llamándolos guías ciegos. La gran contradicción. Él les enseña que ellos profanan activamente las cosas de Dios y al mismo tiempo enseñan a la gente a hacer lo mismo. Esto no era un simple error o un malentendido acerca de las cosas espirituales. En realidad era una actitud constante que practicaban continuamente, y el texto nos deja saber eso, que en la forma en la que Jesús les dice, ustedes dicen, eso demuestra una actitud presente y continua en ellos. No era un error simple, no era que ellos malinterpretaban la escritura. No era que ellos genuinamente entendieron la escritura de alguna manera que no era. Eso puede suceder. Pero sabemos que un creyente, un líder verdadero, puede entender un aspecto de la escritura equivocadamente, pero cuando lo entiende, está dispuesto a dejar el error para abrazar la verdad. Y su búsqueda siempre es la verdad de Dios, no su verdad, no su versión de la verdad. En realidad, esto era una marca en ellos. Ellos se consideraban guías espirituales delante de los hombres del reino de Dios. La imagen es ahí que todo líder espiritual nunca está atrás, está delante de la gente. Y el hecho de estar delante de la gente los lleva a considerarse guías, pastores, maestros. Sin embargo, ellos debían de haber sido luz a las naciones y no lo eran. Como hoy todo líder que dice ser un guía, dice ser un pastor o un creyente que está guiando a otros a la verdad de Dios con la verdad que proclama, no lo son. Sin embargo, están convencidos que lo son. Lo que sucede acá y lo que sucede hoy día en muchos es que la verdad del evangelio todavía no les ha afectado. Tienen una versión del evangelio, pero corrompida. Tienen una versión de la verdad de Dios, pero que no es la bíblica, que está corrupta. Que los hace no enfocarse en las cosas espirituales de Dios verdaderamente, sino en todo aquello que es oscuridad, pero con nombre de espiritual. Eso era lo que hacían estos hombres. Vea lo que Pablo les dijo a estos mismos hombres en el contexto de escribir a la iglesia en Roma, Romanos 2, 19, 24. Esta fue la actitud no solamente en el tiempo de Jesús, pero fue en el tiempo antes y en el tiempo después de Jesús, como lo sigue siendo en nuestros días. ¿Lo tienen para poderlo leer conmigo? Romanos 2, 19, 24 dice: hablando a los judíos, les dice en Roma, y confías en que eres guía
de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, aquellos que necesitan la luz de Cristo. Ellos se consideraban así, se consideraban instructores de los necios, maestros de los inmaduros, que tienen en la ley la expresión máxima del conocimiento de la verdad. En otras formas, cualquier maestro dice: yo sostengo la Biblia como el máximo mandato de la verdad de Dios. Versículo 21, tú pues que enseñas a otro, aquí es la confrontación, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Robas? Esto son contradicciones de su vida espiritual. Tú, en el versículo 22, tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Y esto era lo más grave. Era como decirle: tú que te jactas en enseñar la palabra de Dios, tú que te jactas en predicar el evangelio de Dios, con el mismo evangelio, con la misma palabra, deshonras a Dios. Vea la perversidad del hombre, que aún puede en su desviación oscura usar la palabra de Dios para deshonrar a Dios. ¿De qué manera lo hacen? Es que la tuercen y engañan a otros. Estos hombres tenían la gran responsabilidad de enseñar la verdad de Dios al pueblo, y sin embargo hacían todo lo contrario. Practicaban el error y profanaban lo santo. Eso era lo que hacían los fariseos y los escribas. Llama la atención porque el conflicto en el Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos, siempre se muestra más fuerte y más común y más recurrente con los escribas y los fariseos que no con las demás sectas del judaísmo. Las otras sectas del judaísmo casi que eran sectas seculares. Estos eran los que se consideraban los líderes fieles y espirituales del pueblo de Israel. Los saduceos y los herodianos estaban inundados por la influencia del helenismo, de los griegos, de los romanos, y estaban ahí por apariencias. Eran fáciles de identificar en dónde estaba su lealtad, y estaba con Roma y el emperador. Pero los más peligrosos eran aquellos que decían ser verdaderamente espirituales cuando eran hijos de Satanás, porque ellos presentan un peligro para la iglesia. Se visten como ángeles de luz. Como ellos eran intérpretes de la ley y disfrazaban sus actos religiosos con falsa piedad y liderazgo espiritual, la gente les confiaba, y lo peor de todo es que aprendía de ellos. Hermano, hoy en día hay tanto maestro profano que nunca ha conocido a sus alumnos. Las redes sociales han distribuido ese error. La gente está dispuesta a poner su vida espiritual en líderes incompetentes. Y voy a decir que hay dos aspectos de eso, ¿no? Hay una responsabilidad del individuo, pero sabemos que la amenaza del error es real. Los escribas y los fariseos eran profesionales de la desviación espiritual, como lo son hoy todos aquellos líderes falsos dentro de la iglesia. Se han convertido en profesionales de la desviación y el engaño espiritual.
Los fariseos y los escribas, en lo que son el versículo 17 al 22, estaban haciendo en su desviación distinciones minuciosas en la ley para evadir el verdadero sentido de la palabra de Dios y así poder escapar de las consecuencias de lo que la palabra de Dios demandaba de ellos. Por eso Jesús los acusa de intérpretes de la ley de ser corruptos, en la interpretación de la ley, al distinguir entre juramentos que eran obligatorios y juramentos que no lo eran. Según ellos, solamente los juramentos hechos en el nombre de Dios eran vinculantes. Bueno, y Dios había establecido eso. Un mandamiento o un juramento vinculante era un juramento obligatorio. Se tenía que cumplir. Era un deber, era una responsabilidad. Para los judíos era prohibido pronunciar el nombre de Yahweh, el nombre de Dios con el que se reveló. Y por eso usaban eufemismos. Un eufemismo sustituye una palabra dura, áspera, por una palabra más suave. Un ejemplo, en vez de decir se murió tu familiar, se dice tu familiar partió para el cielo. Una palabra más suave. Los judíos hacían esto para referirse al nombre de Dios, no porque fuera ofensivo o porque fuera grave, sino porque era sagrado. Entonces, para referirse al nombre de Dios, ellos decían el cielo o el templo o el trono de Dios y algunas otras. En su equivocación y su sistema riguroso, junto con la distinción minuciosa, creaban concesiones por las cuales podían jurar por el templo o por el altar, ya que no se referían directamente a Dios. Pero Jesús los acusó por tan grande insensatez al hacer distinciones de lo santo de tal manera que manipulaban la verdad de una forma corrupta. Así, tan hábilmente, ellos crearon un sistema por el cual podían jurar por las cosas santas sin sentirse obligados a cumplirlas. Efectivamente, con esa desviación dieron más valor a las cosas que no tenían valor y a las cosas santas que sí tenían las rebajaron. En otras maneras ellos dijeron, pues no podemos mencionar el nombre del Señor, vamos a mencionar el templo o el cielo. Y con tal de mencionar eso, aunque era un reemplazo para mencionar el nombre del Señor, pero como no era el nombre de Jehová directamente, ellos decían, no hay obligación. Y enseñaban a la gente a profanar las cosas santas de esa misma manera. Y esa es una de las implicaciones directas de los falsos maestros, que todo entendimiento equivocado y corrupto por causa del pecado que ellos creen, lo enseñan a los demás. Y la gente lo cree y lo repite. Ellos decían que jurar por el templo no significaba nada, pero jurar por el oro del templo, eso sí. O jurar por el altar no contaba, pero jurar por las ofrendas sobre el altar sí era válido y implicaba una responsabilidad. Y aquel que no cumplía se convertía en un perjuro, el cual conllevaba la idea de maldición. Uno se pregunta, ¿qué clase de lógica era esta?
Jesús denunció el rebajamiento de la verdad y por eso los confrontó. Ya antes, en Mateo 5:34 al 37, Jesús les había prohibido a los discípulos hacer cualquier clase de juramento. Mateo 5:34 dice de la siguiente manera: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Antes bien, la demanda de Cristo es, en vez de estar jurando y profanar las cosas santas, que su sí sea sí y que su no sea no, porque todo lo que viene más de esto procede del mal. La palabra de mal es perverso, de perversidad, del pecado. Estos hombres, con su enseñanza adúltera, abrían un camino perverso para engañar al prójimo y enseñaban que no había ninguna responsabilidad delante de Dios. Dios había dado un reglamento en su palabra, en la ley, acerca de la práctica del juramento. Pero estos hombres lo habían desviado de una manera terrible, atendiendo al problema de quienes mentían y no honraban lo prometido. El Señor había establecido el juramento como un elemento y que siempre se hiciera en su nombre. Así que si se hacía un juramento y se hacía en el nombre de Yahweh y era quebrantado, se convertía en maldición para aquel que no cumplía. La enseñanza de los fariseos tenía como objetivo diabólico hacer creer que la gente podía jurar por el tesoro del templo porque era más importante que el templo, ya que era el resultado de lo que las ofrendas de la gente que traía, de lo cual ellos se beneficiaban de una manera perversa. Así inducían al pueblo a ofrendar para el tesoro del santuario. En general, estos falsos maestros enseñaban que todo juramento que no estaba directamente relacionado con el nombre de Dios no tenía validez. Jurar por el templo, donde habían objetos que no eran directamente para el servicio de Dios, no tenía importancia. Pero una vez más, sí la tenía jurar por el oro y por las ofrendas del templo. ¿Por qué? Decían ellos, porque eso era la propiedad de Dios. ¿Se recuerdan en Mateo 15, en donde los fariseos practicaban lo que se le llama corbán, y ellos tenían obligaciones en cuanto a traer ofrendas a Dios, pero podían excusar a alguien de poder honrar a sus padres cuando decían: oh Padre mío, todo lo que te pudiera dar es mi ofrenda al Señor? Y en hacer eso Jesús los acusó de quebrantar la ley por sus tradiciones. Todo esto infló la ira de Jesús, se intensificó, y en el versículo 17 lo expresa corrigiendo su necedad a través de 2 preguntas retóricas y 3 aclaraciones. De hecho, empieza el versículo 17 diciendo insensatos. Esa palabra se puede traducir como necios, tontos, idiota,
Esa misma palabra se usa en Mateo 5:22, en donde dice que todo aquel que le diga a su hermano idiota queda expuesto al fuego del infierno. Esa palabra idiota es la misma palabra acá para insensatos. Desviados, corruptos, incoherentes, incapaces, que llegan a hacer cosas tan terribles blasfemando de Dios sin pensar en sus consecuencias. Pero antes de ver y darle una lectura a los versículos 17 al 22, vayamos a Éxodo 30, 22 al 29 para tener un poco del contexto de lo que se está diciendo acá. Si lo busca conmigo, Éxodo 30, 22. Esto nos da un contexto de por qué Jesús corrigió a estos hombres. ¿Lo tienen? Éxodo 30, 22 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, toma también de las especies más finas, de mirra, fluida, 500 siclos, de canela aromática, la mitad 250, y de cada caña aromática 250, de casia 500 siclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite. Todos estos eran medidas de oliva, y harás de ello un aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santificación, de santa unción, perdón, y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa de todos sus utensilios. Escuche, esto era unas instrucciones para santificar o apartar todos los utensilios en el lugar de reunión. Dice, versículo 27, la mesa y todos los utensilios y el candelabro y sus utensilios, el altar de incienso. 28, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Los consagrarás, versículo 29, y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. El versículo 29 termina y concluye diciendo que para que hagan con lo que han hecho el aceite de la unción, y que será santificado, será apartado para el servicio del Señor, será santo, y todo aquello que tocara sería santo. Y esto nos lleva de regreso entonces a Mateo, en donde Jesús le dice en el versículo 17, insensatos. La primera pregunta retórica, pues ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santificó el oro? En otras palabras, el templo. El templo es mayor, y el templo santificaba, el oro lo apartaba. Versículo 18 le dice, y el que jure por el altar, ustedes dicen no es nada, pero el que jure por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado. Ciegos. Versículo 19, pues ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? La respuesta era el altar. O sea, no vamos a caer en el error de hacer distinciones. Para el hombre profano hay categorías y distinciones de lo sagrado, menos sagrado, no sagrado. Para los cristianos no hay sagrado. No hay nada que nosotros tengamos la libertad en nuestra vida cristiana, ningún aspecto de lo que Dios nos ha dado que se nos permita profanar, porque no hay una cosa más importante que la otra.
Nuestra adoración a Dios es tan importante como la oración. La lectura de la Biblia es tan importante como la santificación personal. No podemos decir que nos estamos santificando demasiado o extremadamente cuando estamos descuidando la palabra de Dios. No podemos decir que amamos a Dios cuando odiamos al hermano. No podemos decir que tenemos el deseo de que la gente se salve cuando estamos perdiendo a los que están alrededor de nosotros en nuestro mismo hogar. No hay nada de lo que Dios nos ha dado que sea de menos valor. Todo tiene un valor. Nosotros somos considerados que santos, apartados para el Señor. Nosotros somos hábiles. El esposo puede decir, bueno, yo quiero tener una profunda relación con el Señor, pero no se preocupa por la relación genuina, protectora y proveedora para su esposa. O por un lado, la esposa puede querer tener una relación profunda con el Señor, gritar, llorar, leer la Escritura, orar, ser hábil en muchas cosas, pero al mismo tiempo no estar cumpliendo con el rol que Dios le ha dado en el hogar. Es una gran contradicción. Cuando nos damos libertades de hacer categorías y de ser minuciosos en qué es santo y qué no es santo en la vida cristiana, cometemos errores. De hecho, no importa si tú predicas aquí en la iglesia, en el púlpito, o si estás recibiendo a las personas en la entrada, o si estás sirviendo en los controles o en las cámaras, o trayendo un vaso de agua. Todo es importante y es espiritual para el creyente. Cuando nos damos la libertad de decir, pues yo no predico y no enseño, así que lo que yo hago no importa cómo lo haga. Esa es una categorización muy mala. Pues yo no me involucro en la vida de la iglesia tanto, entonces mi vida no tiene que estar bien o tan perfecta delante de Dios. Está bien con que tenga 90% bien y el otro 80% no. Es incorrecto. El versículo 20, Jesús sigue corrigiendo el error de estos hombres por hacer esa clase de distinciones equivocadas. Dice, por tanto, o sea, una conclusión, dice, el que jura por el altar, jura tanto por el altar como por todo lo que está sobre él. Porque todo es santo. Y el que jura por el templo como por el que habita en el templo. Versículo 22, y el que jura por el cielo, jura tanto por el trono de Dios como por el que está sentado sobre él. ¿Se da cuenta cómo estos fariseos quebrantaban la ley, quebrantaban los mandamientos de Dios y ahora decían, no jures, no importa si juras por el templo, pero si juras por el oro, sí. ¿Qué estamos viendo ahí? Los falsos maestros son expertos en darle valor a las cosas que no son santas y ponerle un valor a las cosas profanas. Eso es exactamente lo que sucede hoy en muchas supuestas iglesias y quizás en algunas verdaderas iglesias, en donde los líderes espirituales, y esto nos mueve a nuestro tercer y último punto, enseñan a otros a rebajar la verdad, porque ellos mismos la rebajan, pues entonces enseñan a la gente que ellos pueden rebajar la verdad de Dios. Y le enseñan de que no todo importa en la vida cristiana. ¿Por qué? Bueno, podemos entender porque ellos son líderes de oscuridad y viven en oscuridad, pues necesitan de alguna manera justificar la manera en la que viven. Desean ser agentes de Satanás, engañando. Arruinan vidas. Enron arruinó vidas, muchas de ellas. Pero ¿qué importa
un problema financiero, por importante que sea. Pero ¿qué tal de las vidas que son arruinadas espiritualmente para siempre, que quedan con esa marca? Estas personas dentro de la iglesia cristiana, dentro de iglesias sanas, generalmente en donde se predica verdad, pero las personas siguen con actitudes y comportamientos que aprendieron con los falsos maestros. Son salvos, pero tienden a menospreciar las cosas de Dios. No le dan importancia. Eso no es Dios, eso no es de lo verdadero, eso es de lo que se ha aprendido en el pasado y no han llegado a conectar de que no es correcto. Hasta este punto sabemos que estos hombres son una contradicción espiritual, profanan las cosas de Dios, rebajando su verdad. Pero el peligro latente que estamos aprendiendo es que enseñen a otros a hacer lo mismo. Lo logran engañando, presentándose como líderes espirituales. Lo triste es de que hay muchas personas que no pudiendo distinguir a simple vista la realidad oscura de estos falsos maestros, caen en sus engaños. Es lógico, expertos del fraude. El Sermón del Monte, Jesús advierte a sus discípulos en Mateo 7:15, les dice: cuidaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ese es el peligro, hermanos. Y por eso es lógico, no nos debemos de sorprender que engañen y que de vez en cuando atraen a creyentes. Vienen vestidos de piedad, hablan como pastores, predican como pastores, enseñan, escuche, con habilidad la verdad, pero no la viven. A ellos la humildad, la paciencia, el amor, el sacrificio por los demás. Y enseñan, escuche, enseñan con habilidad la verdad. O sea, usted dice: wow, qué tremendo, qué predicación, qué enseñanza. Pero son una contradicción espiritual, que profanan las cosas. Hablan de santidad y no son santos. Hablan de amor y no aman. Hablan de paciencia y no son pacientes. Hablan de mansedumbre y no son mansos. Vienen vestidos de esa manera. Pero son tan hábiles en predicar la verdad con habilidad, aunque no la viven, pero también desvían a muchos. No tienen que trabajar tanto para lograr esto. Influyen a creyentes inmaduros. A los no creyentes no se diga, ¿verdad? Los falsos maestros no tienen que trabajar mucho para lograr esto, amados hermanos. Mucha gente de su propia voluntad los busca. ¿Por qué los busca? Es la pregunta. Creo que hay una doble respuesta y yo espero que haga sentido esa doble respuesta. Primero, la gente los busca por esta razón, porque ellos genuinamente los ven como una fuente de guía espiritual. Se presentan como ovejas, ¿verdad? Pero son lobos rapaces. Y la gente los ve y los ven como guías espirituales y quieren depositar su fe en ellos. Pues ellos dicen hablar por Dios. O sea, eso no está malo. La segunda respuesta, creo que lo que falta ahí
es que a la gente le falta un criterio bíblico para distinguir entre un pastor puesto por Dios y un falso, y más que siempre terminan confiando en personas equivocadas. Y ese es el peligro de los falsos maestros, porque hay gente que no tiene el criterio. Quizás de ninguno acá puede decir, tal vez, no sé, quizás nos engaña un día, 2 días, semanas, pero por la palabra y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, eso es evidencia, eso es gracia. Pero hay gente que no es creyente, que queda esclavizada a esas personas, a los cuales ellos les cierran el reino de Dios y los convierten en hijos del infierno. Los escribas y fariseos eran incapaces de ver los asuntos espirituales con claridad debido a su corazón oscuro. Como consecuencia, arrastraban a otros en sus mismos errores y la gente terminaba profanando y terminaban en el mismo hoyo espiritual. Jesús se los dijo a los discípulos en una confrontación con los fariseos, le dijo, dejadlos, son guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Quiero darles una advertencia y soluciones acerca de los falsos maestros. Si el propósito de estos hombres es enseñar y arrastrar a otros en sus errores, nosotros debemos de tener un discernimiento bíblico y reconocer, hacernos una autoevaluación, como cada vez que tomamos la cena, el Señor que nos manda a examinarnos y ver cuáles son nuestras actitudes con respecto a la vida cristiana, espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Y pregúntate si cada una de las actitudes y entendimientos acerca de la vida cristiana refleja la palabra de Dios de la sana doctrina o refleja enseñanzas que no son de Dios. Pastor, ¿cómo cuáles? Bueno, les puedo dar unas. Los falsos maestros dicen, la palabra de Dios no importa tanto, sino mis ideas. Un creyente regular, ¿cómo toma la palabra de Dios? ¿Como una sugerencia o como un mandato a su vida? Si el Señor le está llamando a obedecer en cierta área de su vida y lo que dice es, no, eso no refleja una enseñanza correcta de la palabra de Dios, más bien refleja una enseñanza equivocada. Señor, la Biblia me manda que me someta al liderazgo de la iglesia. Sí, pero yo no quiero. Ok. Está menospreciando la palabra de Dios. El Señor manda que los maridos amen a sus mujeres. Sí, pero es que no puedo. Bueno, está desobedeciendo la palabra del Señor si es creyente. Manda a las mujeres a que se sometan al esposo. Sí, pero no quiero. Bueno, está desobedeciendo a la palabra de Dios. Y así la cadena puede seguir en áreas, no solamente en el ámbito personal, matrimonial, pero llegamos a la iglesia y entonces todo lo de la vida cristiana es una sugerencia y opción la cual yo puedo tomar o dejar o aceptar. Todo depende de mi gusto. La palabra de Dios no nos da sugerencias,
Si nos dice que debemos de amar, debemos de amar. Si dice que debemos de santificarnos, debemos de santificarnos. Si dice que debemos de tomar en serio las cosas de Dios, debemos de tomar las cosas de Dios en serio. Eso es tan importante también. Mira, no te la creas tanto en ser cristiano y creyente. No. No vayas tanto a la iglesia. Bueno, eso es una actitud no de un creyente. O no es una actitud de la sana doctrina. ¿Qué nos enseña la sana doctrina? Que nosotros nos reunimos aquí para adorar a Dios, no somos nosotros los importantes. Hemos aprendido que no podemos tener sustitutos falsos para la adoración a Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, podemos menospreciar de las cosas que Dios nos ha dado? De los regalos y los beneficios que Dios nos ha dado como creyentes. Muchos. Somos salvos, pero a veces hemos aprendido de otras cosas que no son correctas. Me recuerda la primera reunión que tuvimos como Iglesia Bíblica Emanuel, allá en el otro edificio, en una reunión que tuve como con 3 familias, y les decía, hermanos, nos han enseñado cosas de la iglesia que no son verdad. Y tenemos que borrarlas y quitarlas de nuestra vida para dar paso a la verdad que Dios quiere que practiquemos. Y les decía, está bien en la iglesia ahora aceptar el adulterio. Está bien aceptar dentro de la iglesia el divisionismo, pero no es así. Dios no quiere eso. Hemos visto la importancia de esto. Hemos predicado en Efesios por 2 años y medio y vimos la unidad de la iglesia. Hemos visto en Mateo 18 lo importante de la unidad de la iglesia. Sin embargo, hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que deciden quebrantar la voluntad de Dios y la unión del Espíritu Santo y decir, yo hago conforme a mi voluntad y me separo. Hay tantas cosas. Puede ser que venga a la iglesia y pase 60 minutos sentado y en realidad no esté escuchando el sermón de la palabra de Dios. Su mente está en otro lugar. Su mente está inquieta. Su mente está distraída. Lo menos que le importa es la palabra de Dios, esa no es de la sana doctrina o de la palabra de Dios. Es una actitud equivocada, porque entonces considera la palabra de Dios como menos importante. Tengo que cumplir, pero no la deseo. Entonces el consejo sería, examinemos nuestra vida. ¿Qué actitud, qué comportamiento, qué actividad yo hago que no refleja la sana doctrina? Y dejarla y empezar a tomar las cosas de Dios en serio. A rendir mi vida para Cristo, ante Él. En el cual ya no reino yo, sino reina Cristo. Y por eso es que para el creyente no debería de ser una dificultad ser humilde, manso, paciente, amoroso, sacrificial. Pero ¿cuáles son las soluciones a estas cosas entonces? La solución al problema de los falsos maestros y las consecuencias de ellos en la vida de muchos es únicamente un conocimiento bíblico que proporcione un criterio bíblico y habilite a la gente para poder distinguir bíblicamente el error de la falsedad. Para distinguir bíblicamente una iglesia verdadera de una falsa. Para distinguir a un pastor verdadero de un falso. Y para también distinguir a un creyente verdadero de un falso. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué necesito distinguir entre un verdadero creyente y un falso creyente?
¿Y por qué lo necesito hacer bíblicamente? Y la clave es bíblicamente. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para traerle luz y evangelizarlo. Si alguien dice que es cristiano y está caminando el error, no podemos dejarlo ahí. Entonces, si quiero tener ese criterio para distinguir bíblicamente todos estos aspectos, lo que necesito es un conocimiento de la palabra de Dios. Pero aquí les va el más importante. El más importante de todos es este. Los cristianos necesitan un conocimiento profundo de las Escrituras para distinguir bíblicamente al Dios de la Biblia ante el Dios falso, con D pequeña, de minúscula, que predican los líderes profanos. Le llaman Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pablo en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. El ay de terror es para los líderes profanos. La esperanza, la claridad y el regalo de un criterio bíblico es para los creyentes, para que puedan vivir plenamente en Cristo y verdaderamente ser luz en el mundo, sal del mundo. Para nosotros hay promesas y esperanza. Para los falsos hay terror, juicio y dolor. Amado Señor, te damos gracias por este precioso momento que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias por darnos la habilidad, el poder, Señor, entender y percatarnos del peligro de los falsos maestros, Señor, en el medio nuestro en estos días. Padre, ayúdanos como hijos tuyos a ser fieles. Señor, si hay algún comportamiento que no refleja la nueva vida que tenemos ahora en Cristo, Señor, sabemos que tú lo sabes. Pero ayúdanos y que esto sea providencialmente un tiempo en el cual nosotros sometemos nuestros corazones y obedientemente nos convertimos no en oidores de la palabra, sino en hacedores de la palabra. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona si hemos tomado algún aspecto de la vida cristiana, de la iglesia, de tu palabra, de tus mandamientos, y lo hemos rebajado, Señor. Sabemos que eso no es la característica de tus hijos, pero tú en tu paciencia, Señor, nos hablas para corregir. Y nos ayudas a entender, Señor, que como hijos tuyos tenemos luz y la capacidad para hacerlo. Y al mismo tiempo nos adviertes de no solamente permanecer atentos al engaño de los falsos maestros que profanan y enseñan a profanar, pero nos pones una necesidad urgente por evangelizar a aquellos que creen que son cuando no lo son. Últimamente, Señor, confiamos en tu palabra de que esta es una obra tuya. Es una obra en la cual tu Espíritu Santo obra y cambia lo profundo del hombre. Sin embargo, nosotros, como hijos tuyos, nos has dado un privilegio tan grande de ser heraldos, de proclamar tu verdad.
Te pido, Señor, por la iglesia, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están acá, ando en su vida todavía y no reconoce que tú eres el único que puede reinar en su vida. Ten misericordia, Señor, derrama de tu gracia. Aquellos que aún no te han reconocido como Señor y Salvador de su vida, ten misericordia de ellos, Señor. No sé en qué confiarán hoy, en un supuesto líder espiritual, en sus fuerzas, en lazos sanguíneos, en la familia, en dinero, en empresas. Señor, dales la oportunidad que volteen el rostro de todas esas cosas hacia ti, que puedes salvar sus vidas. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.